Cuando mi ex me escribió que había encontrado a otro, solo respondí, como quieras. Una semana después, su vida entera se vino abajo cuando cancelé cada tarjeta, cuenta y lujo que yo pagaba. Soy Rodrigo, tengo 31 años y dirijo una empresa de servicios eléctricos. No una compañía improvisada, sino una firma legalmente establecida, con contratos municipales, clientes comerciales y una reputación sólida que construí a lo largo de 8 años de trabajo constante. Empecé a los 23, justo después de completar mi aprendizaje, trabajando desde una vieja Ford Ranger con más de 180.000 kilómetros. Aquellos primeros años fueron brutales, jornadas de 80 horas, sobreviviendo a base de sándwiches de gasolinera y haciendo instalaciones en lugares donde probablemente había asbesto. Cada dólar que ganaba lo reinvertía en el negocio, mejores herramientas, un camión nuevo, seguros, licencias, todo lo necesario para marcar la diferencia entre un profesional y un improvisado. Aprendí el oficio de mi tío Héctor, quien tuvo su propio taller durante 3 décadas antes de jubilarse y mudarse a Montana a pescar. De él heredé 2 lecciones que me acompañan hasta hoy. Primero, haz siempre un trabajo impecable y tu reputación hablará por ti. Segundo, protege tus bienes como si tu vida dependiera de ello, porque una mala relación puede arruinar todo lo que construiste. Mi tío lo aprendió a la mala, su exesposa le quitó la mitad de su empresa, aunque jamás había tocado un cable. Tuvo que empezar de nuevo a los 45. Yo presencié todo eso cuando estaba en secundaria, y me quedó grabado. Así que, desde el primer día, mantuve todo por separado, cuentas personales y empresariales bien diferenciadas, y todos mis activos a nombre de la compañía. Cuando las cosas empezaron a ir bien, compré mi primera casa, una propiedad modesta pero propia, de unos 1.200 pies cuadrados, con 2 habitaciones y 2 baños. La pagué por $215.000. Luego cambié mi camioneta vieja por una Ram 2500 diésel equipada como un taller móvil, con todas mis herramientas organizadas. La financié inteligentemente y la liquidé en 3 años. A los 28 ya tenía un equipo de 3 empleados, contratos comerciales estables y ganancias netas de alrededor de $140.000 al año. No era millonario, pero vivía tranquilo y orgulloso. Mi mejor amigo, Felipe, me conoce desde que coincidimos en la escuela técnica. Él se dedicó a la climatización y también levantó su propio negocio. Cada viernes almorzamos juntos en el mismo restaurante de tacos, siempre en el mismo puesto y con el mismo pedido. Felipe es el tipo de amigo que te dice lo que necesitas oír, no lo que quieres escuchar. Me ha salvado de cometer errores más de una vez. Recuerda este detalle, porque él será importante más adelante. 3 años atrás conocí a Camila. Tenía 25 años y trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Ganaba poco más de 30.000 al año, pero soñaba con convertirse en curadora de arte. Tenía un título en Historia del Arte y hablaba del mundo de los museos como si se tratara de un reino encantado al que todavía no había conseguido entrar. Yo, que vivía completamente centrado en el trabajo, encontré en ella una chispa diferente. Tenía entusiasmo, carisma y una energía artística que contrastaba con mi rutina. Al principio, todo fue perfecto. Me llevaba café a las obras, se interesaba por mis proyectos eléctricos, se reía de mis chistes. Los fines de semana íbamos a galerías, algo nuevo para mí pero que terminé disfrutando. Me hizo sentir que la vida no era solo trabajo y esfuerzo. Pensé que hacíamos un buen equipo, yo aportaba estabilidad, ella pasión. A los 6 meses empezó a quejarse de su empleo, decía que estaba desperdiciando su título, que necesitaba tiempo y recursos para cursos, pasantías y contactos. Una noche, durante la cena, le propuse algo que marcaría todo lo que vino después. Renuncia y dedícate a tu carrera, le dije. Yo puedo cubrir los gastos mientras te estableces. Me miró como si le hubiera ofrecido el mundo. Aceptó sin pensarlo. Desde entonces, yo pagaba su departamento en el centro, un lugar moderno cerca de galerías y museos, $2.100 por apenas 800 pies cuadrados. También asumí la cuota mensual de su Audi A4, unos $580 más. La agregué como usuaria autorizada en 2 de mis tarjetas, una para gastos cotidianos y otra para emergencias. Le pedí que fuera prudente. Confié tanto que ni siquiera revisaba los estados de cuenta. Gran error. Durante más de 2 años y medio, Camila vivió una vida cómoda a mi costa. Hacía prácticas sin sueldo, asistía a eventos, compraba ropa de diseñador porque en el arte la imagen lo es todo, comía solo productos orgánicos y coleccionaba libros de arte antiguos. Sus gastos mensuales en tarjetas rondaban los $4.000 o $5.000. Aún así, yo ganaba lo suficiente para sostenerlo y creía que, tarde o temprano, conseguiría un puesto estable. Felipe nunca confió en ella. No lo dijo directamente, pero sus comentarios eran sutiles y certeros, demasiadas pasantías para tan poco resultado, ¿no te parece que habla menos de ti últimamente?
Yo lo defendía, diciendo que no entendía cómo funcionaba ese mundo. Pero él sí entendía. Era yo quien no quería verlo. Hace unos meses, los cambios se hicieron evidentes. Camila dejó de pasar por mi trabajo, de interesarse por mis proyectos, y empezó a salir cada noche con sus amigos del arte. Siempre vestida impecable, siempre ocupada. Su teléfono se volvió un misterio, lo mantenía boca abajo, se lo llevaba hasta el baño y cambió la contraseña sin decirme nada. Cuando le preguntaba por su día, respondía con evasivas sobre reuniones o proyectos. Yo estaba completamente concentrado en un proyecto enorme, la instalación eléctrica completa de un edificio de oficinas de 4 pisos. Era un contrato importante, muy rentable, y absorbía casi todo mi tiempo. Llegaba a casa agotado después de cada jornada, y casi siempre ella ya no estaba o se preparaba para salir. Apenas coincidíamos. Pensé que solo era una etapa, los dos estábamos enfocados en nuestras carreras. Imaginé que cuando todo se estabilizara, podríamos reconectarnos. Todo cambió el martes, 14 de marzo, el día de nuestro tercer aniversario. Había hecho una reservación 2 semanas antes en ese restaurante italiano del que tanto hablaba, uno de esos lugares caros donde sirven 6 platos diminutos y el mesero describe cada uno como si fuera una ceremonia sagrada. Me parecía exagerado, pero ella lo deseaba. También le compré un collar con un zafiro, sencillo y elegante, que me costó $1,800. Lo mandé envolver con cuidado, pensando que sería una noche especial. Ese día terminé una inspección de obra a las 4:30 de la tarde y decidí sorprenderla. Quizá podríamos conversar un rato antes de la cena. Conduje hasta su apartamento y entré con mi llave. Pero el lugar estaba vacío. No solo vacío, tenía ese silencio raro de cuando alguien se ha ido hace tiempo. Me senté un momento en el sofá y le envié un mensaje preguntando cuándo volvería. No hubo respuesta. Nuestra reserva era a las 7:30, y ya eran las 5:15. A las 6:45, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila: encontré a alguien más. No quiero saber nada más de ti. 10 palabras. Sin explicación, sin disculpas, sin reconocer los 3 años juntos ni los casi $200,000 que había invertido apoyando sus metas. Era una despedida fría, impersonal, como si cancelara una suscripción que ya no le interesaba. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, con la sensación física de que algo se había roto en el pecho. Las manos me temblaban, el corazón me latía con fuerza, y tenía ese vacío pesado en el estómago. Durante un minuto estuve al borde de perder la calma. Casi le escribo preguntando por qué, quién era, qué hice mal, si podíamos hablar. Pero algo dentro de mí se detuvo. Quizá fue recordar el desastre de mi tío Héctor o las advertencias de Felipe, o tal vez solo un instinto de supervivencia. De pronto, una frialdad absoluta me invadió. Si ella quería no tener nada más que ver conmigo, perfecto. Haría que sus palabras se cumplieran al pie de la letra. Le respondí con 3 palabras: como desees tú. Abrí mi portátil ahí mismo en su sofá, ya no como Rodrigo, el novio herido, sino como Rodrigo, el empresario que sabe manejar contratos y responsabilidades. Primero, las tarjetas de crédito. Entré a mi portal bancario, ubiqué las 2 cuentas donde ella era usuaria autorizada y la eliminé de inmediato. El sistema confirmó que la desactivación sería efectiva en 1 hora. ¿Listo? Luego, el coche. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, ella solo figuraba como conductora secundaria. Accedí al portal de la financiera, cancelé el pago automático de la próxima semana y envié un correo formal al concesionario informando que la conductora ya no estaba autorizada y debía devolver el vehículo en 7 días o sería denunciado como robado. Adjunté mi licencia y la copia del contrato con mi nombre. Después, el apartamento. Todo estaba a mi nombre, y yo había pagado cada centavo. Revisé el PDF del contrato, había una cláusula de rescisión con 60 días de aviso y una penalidad de 2 meses de alquiler. Molesto, pero manejable. Redacté un correo formal notificando la finalización, lo envié desde mi cuenta empresarial para dejar registro. Me costó $4,200, pero valía la pena. Luego vino la parte digital, Netflix, Hulu, Spotify, HBO y todas esas suscripciones que adoraba. Cerré sus perfiles, cambié contraseñas. 10 minutos. Su línea de teléfono también estaba en mi plan familiar. Accedí al portal del operador y programé la cancelación para el final del ciclo, en 3 días. El gimnasio, otro lujo, $180 al mes. Ingresé y detuve los pagos automáticos. Todo el proceso tomó unos 50 minutos. Fui meticuloso, preciso, casi clínico. Cuando terminé, no sentí tristeza ni enojo, solo una calma vacía. Empaqué algo de ropa, dejé el collar sobre la encimera, todavía en su caja, y me fui a casa de Felipe.
Me vio llegar con un bolso a las 8:30, y solo dijo: ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Lo leyó, me miró y soltó lo que más necesitaba escuchar. Ya era hora. Hay cervezas en el refrigerador. Dormí en su sofá esa noche, aunque en realidad no pegué un ojo. Pasé horas repasando mentalmente los últimos meses, la distancia, las evasivas, la falta de interés en mi vida. Ella se había ido mucho antes de enviarme ese mensaje, solo que yo no quise verlo. Por la mañana, Felipe preparó desayuno, huevos, tocino, pan tostado, y me preguntó: ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Ya está hecho. Anoche lo corté todo. Fuiste directo al modo bomba nuclear, hermano. Pensé que necesitarías unos días. No hay nada que procesar. Ella dijo que no quería saber nada de mí, y eso tiene. ¿Tienes abogado? No lo necesito. Si lo necesitas. Cuando le caiga la realidad, va a enloquecer, y un abogado mantiene esas locuras bajo control. Tenía razón. Esa misma mañana llamé al abogado de mi padre, el señor Benítez, un hombre de unos 60 años que había manejado el divorcio de mi tío Héctor y la formación de mi empresa. Era de la vieja escuela, directo y sin rodeos. Le conté lo sucedido con calma. Escuchó en silencio, se reclinó en su silla y dijo: Hijo, parece que te topaste con un tipo particular de persona, alguien que confunde la generosidad con una obligación. ¿Puede demandarme por haberla dejado sin acceso? Puede intentarlo, pero no tiene base. No están casados, no tienen hijos ni bienes compartidos. Todo lo que le diste fueron regalos voluntarios, sin obligación legal de continuar. ¿Ni siquiera después de 3 años? Ni siquiera. La unión de hecho no se reconoce en este estado, y nunca le propusiste matrimonio, ¿cierto? Correcto. Entonces, legalmente, es solo alguien con quien saliste y a quien ayudaste. En pasado. Guarda toda la documentación, correos, cancelaciones, todo. Si intenta algo, nos encargaremos. Esa primera semana fue de un silencio absoluto. Ni un mensaje, ni una llamada. Supuse que estaría disfrutando su nueva vida con su flamante pareja, celebrando su independencia. Yo me concentré en mi trabajo. Mis empleados notaban que algo me afectaba, pero nadie se atrevió a preguntar. Lo agradecí, trabajar con gente decente tiene eso, saben cuándo darte tu espacio. Era viernes por la tarde y me encontraba en un almacén comparando precios de cableado, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Decenas de notificaciones, todas del mismo remitente, Camila. Decidí salir al estacionamiento para leerlas con calma. Tu tarjeta fue rechazada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona mi celular? ¿Cancelaste mi membresía del gimnasio? Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Tenemos que hablar. Esto es absurdo. No puedes simplemente dejarme así, no es justo. Tengo cuentas que pagar. Sabes que esto es abuso financiero. Esa última frase me hizo reír, literalmente en medio del estacionamiento. Abuso financiero, decía. Había estado pagando absolutamente todo durante 3 años, y ahora que dejaba de hacerlo, resulta que yo era el abusador. El descaro era casi admirable. No respondí a ninguno de sus mensajes. En su lugar, tomé capturas de pantalla de cada uno y los envié al señor Benítez, mi abogado, para que quedaran registrados en el expediente. El resto del fin de semana siguió igual, mensajes cada vez más desesperados, que pasaban de la confusión a la ira y luego al dramatismo. El sábado en la mañana bloqueé su número. La paz regresó. El lunes, 1 semana y media después de la ruptura, estaba en una obra instalando un subpanel cuando recibí un correo con el asunto urgente respecto a Camila Brennan. El remitente era Alejandro Salinas, esquina, socio de un bufete en el centro. El mensaje, redactado con formalidad excesiva, informaba que representaba a la señorita Brennan y que necesitaba contactarme de inmediato por la suspensión y cese malicioso de apoyo financiero establecido. Llamé al señor Benítez directamente desde el sitio. Recibí un correo de un abogado. ¿Te lo reenvío? Por favor. Lo envié enseguida. 10 minutos después me devolvió la llamada, riéndose. Usó la expresión cese malicioso. Suena elegante, pero no significa nada aquí. Es como acusarte de robo de sándwiches en lenguaje legal. Suena grave, pero no tiene peso. Entonces, ¿qué hago? Nada. Yo me encargo. No respondas bajo ninguna circunstancia. Si vuelven a contactarte, envíame todo directamente. Esa misma tarde, el señor Benítez respondió con una carta impecable, educada, profesional y a la vez, demoledora. En ella afirmaba que su cliente y la señorita Brennan mantuvieron una relación no marital sin ningún tipo de compromiso contractual, que la ruptura había sido iniciada por ella mediante mensaje de texto, y que cualquier ayuda económica brindada fue voluntaria y podía retirarse en cualquier momento. Además,
Advertía que futuros intentos de contacto debían canalizarse únicamente a través de él, y que cualquier acción legal sería enfrentada con firmeza, incluyendo posibles contrademandas por difamación o acoso si las acusaciones falsas continuaban. 2 días de silencio total. Luego, Salinas respondió con una carta más extensa, redactada con un dramatismo casi teatral. Alegaba que Camila había invertido profundamente en la relación, tanto a nivel emocional como profesional, y que mi repentina decisión de cortar el apoyo prometido le había causado serios daños psicológicos y perjuicios laborales. Proponían un acuerdo amistoso, continuar pagando su renta y el coche por 6 meses, más un pago único de $20.000, para evitar un largo y público litigio. Era un intento descarado de extorsión. El señor Benítez lo leyó conmigo al teléfono, divertido. Están tanteando el terreno. No tienen ningún caso y lo saben. Solo buscan que pagues para que desaparezcan. ¿Y si no cedo? Entonces podrían presentar una demanda sin fundamento, que destrozaré en el tribunal mientras les facturo cada minuto. O, lo más probable, desistirán, porque un abogado que trabaja a comisión no arriesga tiempo si no hay dinero detrás. Mi consejo, ignóralos completamente. Antes de colgar, añadió. Enviaré una última respuesta. Diré que cualquier intento de demanda será contrarrestado con una querella por abuso de proceso, además de exigir el reembolso de todos los gastos legales. También mencionaré que estamos documentando todo por si es necesario iniciar una acción por difamación. Eso suele cerrar el asunto. Y así fue. Mandó la carta. Silencio absoluto después de eso. Pero en el mundo real, el problema no había terminado. El sábado siguiente recibí una llamada de Patricia, la administradora del edificio donde vivía Camila. Una mujer de unos 50 años, curtida por años de lidiar con inquilinos complicados. ¿Señor Hernández?, preguntó con tono formal. Debo informarle de un incidente ocurrido esta mañana. ¿Qué sucedió? Su expareja llegó con un hombre exigiendo entrar al apartamento. Le expliqué que el contrato estaba a su nombre y que ya había presentado aviso de desocupación. Ella se alteró, comenzó a gritar que sus pertenencias estaban secuestradas. El acompañante, un tal Mauricio, me advirtió que podían hacerme la vida imposible. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. ¿Cómo manejó la situación?, le pregunté. Les señalé el cartel de prohibido el paso y les recomendé contactar a su abogado. Finalmente se marcharon. Coordinamos que una empresa de mudanzas retirara las cosas el miércoles siguiente. Contraté a una compañía profesional, de esas que se encargan de traslados completos, y les entregué un inventario detallado de lo que era propiedad de Camila y lo que pertenecía al mobiliario comprado por mí. Les pedí que embalaran únicamente lo suyo para su posterior recogida. Llegué con mi camioneta puntual, acompañado de Felipe, un amigo que fue como mi respaldo moral. Camila apareció media hora más tarde junto a Mauricio, y para mi sorpresa, otro tipo cargando una cámara de vídeo. Mauricio era exactamente como me lo había imaginado, 30 y tantos, peinado excesivo, ropa deportiva de diseñador, conduciendo un BMW arrendado con llantas relucientes. El típico hombre cuya personalidad entera vive en su cuenta de Instagram. El tipo me observó con atención, intentando descifrar qué clase de reacción iba a tener. Seguramente esperaba encontrar a un hombre destrozado, tembloroso o desesperado por reconciliarse. Lo que tuvo delante fue lo opuesto, alguien sereno, vestido con ropa de trabajo, botas de seguridad y una mirada vacía de emoción. A mi lado estaba Felipe, con su imponente físico de jugador de rugby y la expresión impenetrable de quien ha visto suficientes conflictos para no dejarse intimidar. Camila fue la primera en romper el silencio. Lo hizo con esa voz entrecortada que solía usar cuando quería salirse con la suya. Rodrigo, por favor, mi portafolio del internado está dentro. Tengo una revisión la próxima semana, no puedo perderlo. No la dejé terminar. Todo lo personal está embalado, rotulado y listo para bajar. Los mudanceros se encargarán. ¿Y mis muebles? ¿Mi televisor?, preguntó con indignación. ¿Me los diste tú? Eran regalos. No, le respondí con calma. No fueron regalos. Eran parte del mobiliario del apartamento que yo alquilaba y mantenía. Saqué el teléfono, abrí la galería y le mostré las fotos de los recibos. Cada mueble, cada electrodoméstico, cada detalle estaba respaldado con facturas a mi nombre. Puedes llevarte lo que sea tuyo, añadí, pero lo que compré yo, se queda. Fue entonces cuando Mauricio dio un paso al frente, con los hombros tensos y el orgullo inflado. Esto es absurdo, hermano. Ella vivió aquí 3 años, tú no puedes echarla así. 3 años que yo pagué, repliqué sin alzar la voz. Si tú quieres ser su salvador, fantástico. Cómprale un juego nuevo de muebles. El ambiente se volvió denso. El tipo de la cámara, uno de esos amigos entrometidos que creen que grabar da autoridad moral, alzó el teléfono.
¿Estás filmando esto? Le preguntó Felipe, cruzando los brazos. No, respondió el otro, nervioso. Ustedes son los que están grabando por seguridad. Felipe lo miró directamente, y con una calma que imponía más respeto que cualquier grito, dijo. Entonces estás grabando tu intento de ingreso a una propiedad ajena y tus propias amenazas. Brillante decisión. Mientras tanto, los mudanceros hacían su trabajo sin interrumpir el silencio tenso. Uno a uno, bajaban los objetos personales de Camila, cajas con ropa, zapatos, pinceles, cuadernos de bocetos, libros, fotografías y artículos de aseo. Todo lo estrictamente personal, nada más. Les tomó cerca de 45 minutos, aunque cada minuto se sintió más largo que una hora. Durante todo ese tiempo, Camila y Mauricio se turnaban para discutir por cada objeto. Esa mesa la compramos juntos. No, le mostraba otro recibo. Está a mi nombre, pagada con mi tarjeta. El sofá era un regalo. Pedido a IKEA, entregado en diciembre de 2022. Mira el correo de confirmación, también a mi nombre. Era un proceso metódico, casi quirúrgico. Yo respondía con documentos, ellos con emociones. Era el contraste perfecto entre el orden y el caos. La paciencia de Mauricio se quebró cuando intentó levantar el televisor, una pantalla enorme que pesaba al menos 70 kilos. Apenas avanzó un par de metros antes de que el jefe del equipo de mudanza, Héctor, un hombre corpulento de más de 1,90 m, se interpusiera. Señor, ese artículo no figura en la lista aprobada. Déjelo. ¿Y tú quién te crees para decirme eso? Gruñó, dando un paso adelante. Soy la persona contratada para evitar que alguien robe la propiedad de mi cliente. Si no lo suelta, llamaré a la policía por intento de hurto, respondió Héctor con voz firme. Mauricio soltó el televisor, rojo de furia, apretando los puños como si buscara una excusa para provocar algo. Pero no hice más que sostenerle la mirada. No había desafío ni amenaza, solo una advertencia silenciosa, inténtalo y verás. No se atrevió. Entonces Camila rompió en llanto. Tal vez fingido, tal vez genuino, ya no podía distinguirlo. Rodrigo, por favor, cometí un error. ¿Podemos hablarlo? No, contesté sin dudar. ¿De verdad vas a tirar 3 años por la borda? No los estoy tirando. Tú los tiraste. Yo solo estoy limpiando el desastre. En ese instante, como si el destino se hubiera puesto de mi lado, apareció el señor Benítez, impecable con su polo de golf y una carpeta bajo el brazo. Soy el abogado de Alejandro Salinas, representante legal del señor Rodrigo. ¿Algún inconveniente aquí? El silencio fue total. Ninguno de los presentes tenía preparación legal, y lo sabían. El señor Benítez colocó la carpeta sobre la encimera y, con la precisión de un cirujano, desplegó los documentos. Aquí están las facturas que acreditan a mi cliente como el único comprador de todos los muebles y artículos de esta vivienda. Señorita Brennan, sin su abogado presente, cualquier intento de retirar objetos que no le pertenecen puede considerarse hurto. Si lo hace, presentaremos cargos por robo mayor. El efecto fue inmediato. Toda la resistencia se evaporó. Camila bajó la cabeza sin decir nada, Mauricio apretó tanto la mandíbula que parecía que iba a romperse los dientes, y el camarógrafo dejó de grabar. En silencio, cargaron las cajas en el BMW de Mauricio y el Audi de Camila. Se fueron sin despedirse, sin una sola palabra. Solo silencio y vergüenza. El apartamento quedó destrozado, marcas negras en las paredes, pedazos de cinta adhesiva en el suelo, basura dispersa y el marco de la puerta astillado por el intento de Mauricio de forzarla antes. Patricia, la encargada del edificio, recorrió cada habitación conmigo, tomando fotos y notas. En menos de una hora me envió un informe con una factura de $1.200 por daños. Reenvié todo al señor Benítez, quien hizo llegar los documentos al abogado de Camila con un mensaje claro: tenían 30 días para pagar o iniciaríamos acciones legales. Nunca respondieron, nunca pagaron. Pero tampoco me importaba. El punto no era el dinero, era el mensaje. Y aunque pensé que todo quedaría ahí, la verdadera consecuencia llegó después. Camila, incapaz de aceptar responsabilidad, publicó una larga historia en redes sociales. Una de esas publicaciones donde la persona se pinta como víctima absoluta. Decía haber sido víctima de abuso financiero y control emocional, que había sido echada a la calle sin nada y que su carrera artística estaba arruinada por un hombre dominante. Usó palabras calculadas para despertar empatía, habló de sueños truncados, de sacrificios, de cómo un hombre le quitó todo. En cuestión de horas, varios comentarios comenzaron a aparecer, mensajes de apoyo, corazones, frases como «qué valiente eres» o «nadie merece eso». Ella, sin pudor, respondía a cada uno como si su historia fuera una causa social. Lo que Camila no previó fue que el mundo del arte en esta ciudad es diminuto. Todos se conocen.
Una de las curadoras junior de la galería donde hacía su pasantía, Lucía, vio la publicación. Me había cruzado con ella un par de veces en eventos, lo suficiente para saber que era una mujer discreta pero con muy buena memoria. Lucía sabía la verdad. Sabía que Camila no era víctima de nada, que su vida estaba financiada hasta el último centavo por mí. Sin decirme una sola palabra, mostró el post a un colega y dijo: «Esto es una locura. Conozco a ese tipo. Él pagó absolutamente todo mientras ella se dedicaba a explorar su arte». Ese pequeño comentario bastó para que la historia se desmoronara. En menos de una semana, la publicación desapareció, los comentarios de apoyo se esfumaron y Camila dejó de aparecer en los eventos donde antes buscaba protagonismo. El círculo artístico, que tanto admiraba, le cerró las puertas sin necesidad de escándalos. La reputación que intentó construir a costa de mentiras se derrumbó sola. La historia se propagó por el mundo del arte como si alguien hubiera arrojado gasolina sobre una chispa. En cuestión de días, todos hablaban de Camila, la pasante sin oficio estable que vivía como si fuera una celebridad y que, al parecer, había dejado a su benefactor por un agente inmobiliario. Lo peor no fue la ruptura, sino la manera en que comenzó a desprestigiarlo públicamente. La gente la vio como lo que realmente era, una oportunista que se creía intocable. La directora de la galería, una mujer con décadas de prestigio y una reputación intachable, la llamó aparte y le dijo con serenidad que su colaboración había llegado a su fin. No hubo necesidad de explicaciones. En ese ambiente, todos entendieron lo que significaba: estaba vetada. Y así, sin que yo interviniera, Camila perdió lo que más deseaba, su futuro profesional. En un entorno pequeño, donde las apariencias pesan más que los discursos, sus propias acciones la hundieron. Ese viernes, Felipe insistió en invitarme a cenar. Nos sentamos en nuestro lugar habitual, en esa taquería de mesas pegajosas y música de fondo que ya se había vuelto parte de nuestras rutinas. Y entonces, me preguntó mientras hojeaba el menú: «¿Cómo lo llevas?» «Bien», respondí. Esperaba que doliera más, pero no. Supongo que cuando alguien se va tan fácilmente, el vacío no pesa. Felipe se echó a reír. «Eres más fuerte de lo que crees». «No tanto. Solo aprendí a escuchar la voz de la razón. Héctor siempre decía: nunca tomes decisiones con el corazón cuando hay dinero de por medio». Él levantó el vaso. «Brindemos por eso». Con el paso de las semanas, mi vida recuperó el orden. Doné todos los muebles del antiguo apartamento de Camila a una fundación que ayuda a mujeres que intentan empezar de nuevo. Fue un acto simbólico, como exorcizar un mal recuerdo. Las cosas materiales se fueron, y con ellas, la sensación de haber cargado un peso ajeno. El trabajo volvió a estabilizarse. Conseguí un contrato importante para un edificio médico, 8 meses de trabajo asegurado y estabilidad para mi equipo. Todo se alineó. Mi rutina se volvió predecible, tranquila. Y, sinceramente, eso era lo que más necesitaba: normalidad. Un par de meses después, el señor Benítez me llamó. «Tengo algo que te va a interesar», me dijo. «¿Buenas o malas noticias?» Ni lo uno ni lo otro. El abogado de ella, Alejandro Salinas, mandó una última carta con amenazas absurdas. Respondí con una advertencia formal: si continuaban, iniciaríamos una contrademanda por difamación y acoso legal. Les adjunté las pruebas, los reportes de daños y su propio mensaje de ruptura. Cerré con una línea directa: tenemos las pruebas y ustedes. No volvieron a responder. Así de simple. Así de simple. Intentaron intimidarte, pero se quedaron con la cuenta del abogado y nada más. 3 meses después, Lucía, la asistente de la galería, me escribió un correo. «Hola, Rodrigo. Espero que estés bien. Quería mostrarte algo». Adjuntaba el enlace a una publicación del padre de Camila. Era una carta pública llena de decepción. Sin nombrarme, contaba cómo su hija había abandonado a un hombre que la apoyaba por alguien que solo vendía ilusiones. Describía a Mauricio como un tipo arrogante, rodeado de lujos comprados a crédito. Su éxito era una ilusión. Según el texto, el romance se derrumbó en semanas. Las deudas se acumularon, los clientes desaparecieron, y Camila terminó regresando a casa de sus padres, sin dinero, sin empleo y sin futuro. Su padre cerraba la publicación con una frase dura. Tuvo a su lado una oportunidad de crecer, pero eligió perseguir el brillo de un espejo. Y los espejos, cuando se rompen, solo reflejan ruinas. Lo leí en silencio. No sentí odio ni alegría. Solo esa calma que llega cuando comprendes que algunas cosas no necesitan resolverse, simplemente terminan. Le respondí a Lucía con un agradecimiento breve, y hablamos unos minutos sobre cómo la galería había seguido adelante. Fue agradable recordar que no todo lo relacionado con ese pasado estaba contaminado. Los meses pasaron. El negocio prosperó. Tenía más empleados, más contratos y menos preocupaciones.
Incluso había comenzado a salir con alguien. Era una mujer independiente, con una carrera sólida, sin dramas ni dependencias. Pagaba sus propias cenas y tenía metas claras. Lo opuesto a lo que había dejado atrás. Los viernes con Felipe seguían siendo una costumbre. Mismo sitio, misma comida, pero ahora con risas sinceras y sin fantasmas rondando la mesa. ¿Sabes algo de ella?, preguntó un día. Nada. Y así prefiero que siga. Me alegra. A veces el silencio es el mejor cierre. Sí. El silencio y el tiempo. Son los únicos que realmente ponen las cosas en su sitio. Y con eso terminó todo. Sin dramatismo, sin grandes gestos de revancha. Solo distancia, aprendizaje y una certeza: no hay victoria más grande que dejar de necesitar que el otro pierda. Hoy miro atrás y no pienso en Camila como la persona que me engañó, sino como la experiencia que me enseñó a proteger mi paz. Ya no reviso redes, no pregunto por ella, no me interesa. Mi historia no terminó con venganza, sino con equilibrio. Y a veces, eso es lo más parecido a la justicia.